Vamos en la sección de preguntas. Nós vai de secção de pergunta. Agora também lá nos queda arriba o tema. Então, mais curtico, mais melhor. Está bom, sim. Eu digo que recordamos que quedamos en el tema. Más corto, más mejor. Ok, hay pregunta, ¿tiene pregunta, Romana? Arriba el tópico aquí. Estaba de duidelijk of toch tien pregunta? Nee, Roman Steven, bom dia. Sí. Estava muito duidelijk, pero Roman Steven, aqui é assim, repetir o versículo eigenlijk van ons voor het schrijven. Por ejemplo, estava assim, después de 2:17 espíritu na Isaías, no, no tenido, então después de Isaías 2, 2 Coríntios 13, para eu com. Ok. Ja, Pero me tem pergunta também. ok. So, a mim, aí, vou pedir duidelijk. Que me avisa, eerlijk gezegd, a mí siempre piensa, quiere, no piensa, estaba te avisa de tres Espíritus Santo. Pero toch, wanneer we sa toch tem algum que tá pensando, no, Espíritu Santo, eigenlijk, no está un tercera persona. Então, Ok. hoop ik aan dat we me riva Vamos e aí. texto. Sí, la mi traducir, pues, brother, Mhm. pastor también. Sí, ella dice, hermana Joy dice, que está muy clarito. El tema está comprendible para ella y muchas veces ellos o la gente coge la parte del Espíritu Santo, ¿sí? Dígame aquí, ¿cómo? Sim, nada que bisa na Zacaria, me se mira, Zacaria, 6:3 também está parte de dois puestos. Então, me quepa, a pessoa me está mandando, era baixo morando, me quepa explica, o de repetição, kita referir a dois puestos na pessoa para mim, mas compreender duidelijk que men Cristo Jesus e Espírito Santo e Deus está que men torta Deus. Então, Espírito Santo é um quase gente rebelde, das gente são quase rebelde, está para Deus. Pero, houve viana também com isso, não que não não escuta, então, a palavra de houve viana também Zacarías 6:3, também está para de dois puestos. O explíquese ya, ahora que tiene mi por bandera. Sí, ella dice, por ejemplo, en, ya, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, pero muchas veces se cogen, alguna gente coge Zacarías 6:13 para decir que hay dos puestos solamente. Y también hermana Joyce pregunta si tú puedes explicarlo. Es Zacarías 6:13. Sí, voy a empezar por decir lo que está en Apocalipsis capítulo 1, donde dice que la gracia de Dios, la gracia del Padre, la gracia del que es, del que era, el que ha de venir, y luego habla y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y luego dice, del Señor Jesucristo. Allí tenemos 3, Ok, desde pero na Revelación y 1, 4, que vamos a leer hoy, que vamos a decir gracia, ahí pasa en el 5, y 5 vinita 1, y el 7 espíritu, en guta 2, y gracia en Jesucristo, guta 3. Sí, entonces poniéndolos como como hacer un triángulo sí, invertido hacia abajo, primero está el Padre y está el Espíritu Santo arriba, y luego se encuentra abajo el Señor Jesucristo, porque en ese orden empieza el versículo. sí, desde divisa, men como con un triángulo volte, men que punta bow, entonces dan ya, parte arriba, Tata, Espíritu Santo, y ne punta bow Jesucristo, pues o dengue ordo e el versículo te pone. Según Isaías, capítulo 6, versículo 8 y 9, el Espíritu Santo y el Padre enviaron al Hijo
para morir por nosotros. Sí, entonces, según Isaías 6, el hoy, el tate que yo amande, el tate Espíritu Santo mande yo para morir para nos. Entonces siempre hay dos más uno que es el enviado es el Señor Jesús. Entonces Sí, hay dos puestos, o sea, dos tronos en el cielo, mientras que uno está aquí en la tierra y el que está aquí en la tierra ahora es el Espíritu Santo. ja, ja. Que men sempre ding, dat we zien namelijk die dos puestos, ¿no? Pues son va, por ejemplo, el Espíritu Santo y el Tata, de den cielo, mientras Jesús está aquí bouw, dat die mes viceversa, el Tata que ayuda del cielo, el Espíritu Santo de aquí bouw. Sí, pues die dos puestos, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos que siempre están esos dos puestos. Pero acá algunas personas preguntan por qué solamente se veían dos tronos. Sí, sí, algunos lo punto, pero di con lo mira solamente dos tronos. Y el motivo es que el Espíritu Santo, que es el otro consolador, no está en el cielo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Sí, el Espíritu Santo, lógicamente, no está arriba, sino aquí abajo de la tierra. Pues sí, Quienes están en el cielo es el Padre y el Hijo, están en el lugar santísimo. so ding el cielo, lo tiene tata que ayuda el lugar santísimo. Espíritu Santo mete aquí abajo. Sí, Así que tenemos eso bien claro, según Isaías 48, 16 y 17, Jehová el Señor es el Padre y su Espíritu, el Espíritu Santo, enviaron a Jehová el Redentor. sí, desde Isaías, ¿qué dice? 46. Sí, 48, versículo 48. 16. Sí, Isaías 48, versículo 16. Pues mira, el tata y su espíritu amanda Jesús. Yes. Amén. Muy tremendo. Nos tiene un man que Andy NS. Sí, también persona. Ok. Una pregunta que yo quiero hacerle, pastor. Si, por Sí. ejemplo, tenemos una reunión y pedimos a Dios que derrame su Espíritu Santo. Stephen. Sí, si nos tiene un reyón, entonces nos puede Dios para derramar su Espíritu Santo. Y si al terminar la reunión, Y ahora que reyón el, termina, el fuerte pregón, fuerte pregón, sí, grito la duro, lluvia tardía, último llovida, no ha venido. no ha habido. ¿Eso significa que no hemos recibido el Espíritu Santo? Significa quizás que nos no ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos cuando somos bautizados. El Espíritu Santo no se recibió que no está bautizado. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado, justicia y juicio. Sí, el Espíritu Santo convencemos de pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y recibimos perdón de pecados. Significa que ahora nos bautizamos de recibir el Espíritu Santo y perdón de pecado. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para no pecar. Nos tiene un misterio, nos me recibir el Espíritu Santo para nos no pecar. Hay una promesa de la lluvia tardía. Sí, tiene un promesa de para el último vida. La lluvia tardía es para la última cosecha, para el fuerte pregón. El último vida, el último cosecha, el fuerte pregón, fue el grito duro. La lluvia temprana fue el gran poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la lluvia temprana. Entonces, el promedio vida estaba en parte de Pentecostés, por eso ya tomó lugar. Y la lluvia tardía es para el fuerte pregón, el mensaje del cuarto ángel. Y el último vida, el grito duro, para
Sim, dus dingen parte die 4 ангел. E grito duro lo zona. E último yo pide sowieso no so recibir nada. Pero claro, para recibir la lluvia tardía tenemos que recibir al Espíritu Santo en nosotros. Sim, dus vamos por receber último yo pide nos missão Espírito Santo de nos promete. Entonces, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Sim, nós eigenlijk receber Espírito Santo agora que nós vamos bautizar. Y debemos de tener siempre al Espíritu Santo con nosotros, obedeciendo los mandamientos de Dios para poder recibir la lluvia tardía y el sello de Dios. Sim, nós precisamos de Espírito Santo sempre junto conosco, para nós por obedecer a Deus e para nós por revelar. Entonces, lo que nosotros recibiremos es el Espíritu Santo que estuvo en el profeta Elías y en los profetas y en el Señor Jesús. Okay, dus nós só recebemos o Espírito Santo, que estava em Elias, mas constantemente em Jesus. Se acuerda que el profeta Eliseo pedía una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Eso fue Eliseo. Sim, nós agora, sim, Eliseu pediu dobra porção, o Espírito Santo que estava em Elias. Lo mismo sucedió en el tiempo de Moisés. Los 70 ancianos recibieron del Espíritu que estaba en Moisés. Dus een couple dingen, tempo de Moisés, sim, dus ainda não a recebi, não conosco, a recebi o Espírito Santo, o Espírito que estava em Moisés. Así que nosotros hemos de recibir más del Espíritu Santo para poder proclamar el mensaje del cuarto ángel. Assim, nós temos de mais do Espírito Santo para nós por predicar a mensagem de 4 ángeles. Amén. Amém. Magna queda dell'area, ti mais perguntas di parte di... Steve, mi última pregunta, di mesa humana, portanto, sempre te pergunta na conta de e parte outro não se encontrar opta de sami, também tá Prome Corintio na 15:24, também tá bisa después e fim tá chega hora que tá entregar o reino na Deus tata hora que pone fim na tua domínio e na tua autoridade e poder. Então, essa é também a última pergunta. Para hora que me manda já, todos não vão pedir, nós temos que pergunta que da discutir, ou nós também se arriba de, ou que tem algo para piar arriba de, então, tá bom para que seja, eu também explicação da. Danke. Ok, sua pergunta deriva em 1 Coríntios 15:24, se por explicar. Toch? Primera de Steven, Corintios. sí, Steven. Okay. So, ella pregunta sobre 1 de Corintios 15, sí, 24. 1 de Corintios 15, 24. Sí. Después... yeah. Brian, ok, sí, no, al baño. ¿Ya lo tiene? Sí. Ok. Sí, te voy a establecer, hermano. Cuando el Señor Jesús regresa por segunda vez, recibe el reino. La Biblia dice que los santos también reciben el reino y reinarán con el Señor, con el Cordero por 1000 años. Sì, il Dio también dice che è santo e lo riceve il reino e non lo reina che è l'amci con milagna. Luego dice, al fin, hablando del Señor Jesús, Él entrega el reino al Dios y Padre.
Y después dice Jesús que él entrega el reino a Dios y Tata. Y dice cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Eso es cuando haya suprimido a Satanás. Sí, de sobre para ver cuánto la pone tur su enemigo gran bau di su pia, oh sorry, pone un fin a tur dominio y natura autoridad y poder, significa que la acaba que hay el poder y Satanás. Así que está bien claro porque la Biblia habla de los dominios y potencias de las tinieblas. Se le llama a los malos espíritus, a los Sí, ángeles que cayeron. sí, de Bijbel dan we die poder na aqui potestad na, dus esse é parte é poder de Satanás, o acai, de Satanás o acai, te referi na gente. Entonces, el Señor Jesús le entrega el reino al Padre. Dus Jesus te entrega el reino na etata. Sí, 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 es la boda, ¿no? La boda, la boda del Cordero. sí, la boda. Es Sí, que él tiene que entregarle sin mancha, sin arruga, sin nada parecido. sí. Sí, El asunto es que el Señor Jesús sí, es un le algo simple. entrega toda la autoridad al Padre. O sea, el Señor Jesús está bajo la autoridad del Padre. Assim, pues, Jesús te bau de autoridad y etata. Pero eso no le quita nada de la divinidad. Pero ese no te quita nada de divinidad. Por eso el Señor Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Ese Jesús te dice, a mí comitado de uno. Y el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y el Tata te dice, adoré le ture angelan de Dios. Y luego dice, tu trono, oh Dios, es trono de equidad. Y después te dice, el trono, oh Dios. El trono, oh Dios, sí. Esto el Padre glorificando al Hijo, Sí, de Tata glorificando a you. pero el Hijo glorifica también al Padre y le entrega el reino al Padre. Y you también te glorifica a Tata, entonces entrega el reino a Tata. Así que aquí estamos viendo cómo el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Aquí nada significa que Tata te glorifica a you y viceversa, you glorificando a Tata. Y luego tenemos al Espíritu Santo que glorifica tanto al Padre como al Hijo. Y después nos tiene Espíritu Santo que te glorifica tanto a Tata como you. Así que Así, el así, Padre no se glorifica a sí mismo, ni el Hijo se glorifica a sí mismo. Siempre hay uno que glorifica al otro. sí, desde Tata no te glorifica a su mes ni yo tampoco, sino siempre te uno te glorifica a otro. Sí, Cuando yo el tengo, Señor Jesús ascendió al cielo, Él fue glorificado 50 días después de la resurrección. Fue glorificado en el cielo y como la glorificación, el Espíritu Santo llenó de poder a los discípulos con el Pentecostés. sí, desde ahora que Jesús se subió al cielo, 50 días después se lo guardo, sí, después de 50 días lo guardo glorificar, de cuadre la mano del Espíritu Santo bow para su discípulo. Ahora yo tengo una pregunta. Hoy vamos a explicar a mi danke. Es simple, para mí está comprendible, pero a mí comanda el leas, anto ya ahora preguntan a tu costa para ya denje, Ya, ¿no? Opidan. tremendo, sí. No, él dice comprendible, hermano, dice es comprendible. Y yo tengo una pregunta pequeña. Sí, Quizás también puede ayudar a otros que tienen ese pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo es mejor decir? Por ejemplo, la Biblia dice que es en Deuteronomio, que acabas de leer algún ratico, dice que Jehová uno es. ¿No es verdad? sí, Pero hay gente que explica y dice, por ejemplo, no, son tres dioses.
Pero otro dice, no, es un Dios. Sí, hay quien dice, no, no puede ser. Entonces, ¿cómo explicar eso en forma más mejor? Sí, mira, voy a traducirlo. Entonces, tiene dice que tiene tres Dios, Dios Tata, Dios Espíritu Santo. Otro dice, no, no porta, pues somos David dice, un Dios sí. Ok, sí. Sí. Para nosotros, Para en no, nuestros idiomas, el plural, para nosotros, el plural lo sujetamos a mantenerse plural, sí, entonces no está, para nuestro idioma no está tenerle para mantenerle meervoud, pero en hebreo, cuando habla acerca de Dios, pero dice bien, dioses. pero en hebreo anda para decir de Dios, anda dice Dios no. Elohim, que es El, en hebreo, el significa dioses. Elohim que está en hebreo significa Dios no. Luego tenemos el singular, que es él. La terminación él, por ejemplo, Israel, Daniel, toda esa terminación significa Dios en singular. Sí, dus we zien daarmee parte singular que de enkelvoud, también hay parte es, manera dan, sorry, es no, el, de manera Daniel of Israel, que Dios singular. Pero cuando dice acerca de Dios, uno es, dice Elohim. Y sucede que Elohim es en plural, quiere decir dioses, uno es. Entonces, dingen parte die versículo dentro de nombre de misa, dingen plurales, dioses, es Dios nan, uno está. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, dice Elohim, dioses, dice, hagamos al hombre, pero luego lo conjuga con el verbo hacer, dice, hagamos, quiere decir plural, nosotros. Sí, dus het usa, por ejemplo, in Genesis, het is laten nos traende. Dus die nou weer in meervoud. Entonces allí usa el plural para dioses y también el plural en el verbo conjugado, hagamos nosotros Sí, dus al het usa, hombre. sí, dus het usa meervoud. So también dingen e parte que me visa laga nos tra. Y luego dice, hagámoslo al hombre a nuestra semejanza. También allí está el plural Dus de het visa laga, dioses. ja, het visa laga nos tra e hende. Dus in aantal dingen plural guta. La visa masco un. Entonces los judíos que son inteligentes deberían entender de que aquí hay dioses, no es solamente una persona, hay dioses que están diciendo hagamos a nuestra semejanza. Sí, dus eu digo una guta inteligente. Sabe que Dios, dioses, que no Dios nan. Guta visa eigen laga nos traen en a nos semejanza. Sí. Entonces, los judíos no pueden interpretar, no pueden descifrar, no pueden entender a menos de que reconozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que está escrito en todos los salmos, que está escrito en los libros de Daniel, de Isaías, de Zacarías, bueno, de todos los profetas. Sí, dus eigenlijk eu digo aan te comprenderen de Tata e o Espírito Santo, het is escrito en tu salmo nan e profeta nan. Okay, Pero dus en nuestros días, por causa de la unificación de todas las religiones, están haciendo que el pueblo cristiano rechace a Cristo Jesús como verdadero Dios, que rechacen al Espíritu Santo como el verdadero Dios que está con nosotros y que solamente se queden aceptando al Padre. Pero el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. dus sabe que dingen unidade de tu religião nan, que para gente é que rechazar Cristo e também rechazar o Espírito Santo e solamente aceitar a Tata, que se vou rechazar Cristo Jesus, por exemplo, rechazar a Tata dan.
El Señor Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. Sì, Gesù dice quiere de tate, quiere también de mí. Entonces, ¿qué significa creer? Entonces, ¿qué significa quiere? Aceptar a Cristo como el verdadero Dios, así como aceptamos al Padre como el verdadero Dios. Significa quiere de Jesucristo como el verdadero Dios, mismo como se quiere de tata como el verdadero Dios. Sí, pero sí, yo creo que la respuesta más indicada es Génesis, donde dice el Padre, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y está escrito en plural, Elohim quiere decir dioses. Sì, il Signore dice parti más fácil da, come dice la nostra N, che significa afenosi Elohim, que significa Dios na. Entonces, sí, por eso dice entonces en inglés Godhead, so, Sí, deidad. sí, la deidad. Ok, so yo tengo, dame ver si hay Ricardo, ¿sí? Ok, adelante. Am un pergunta ori em conexão com o que nós contestar. Primeiro, eigenlijk não está met nesse sentido, o cristianismo está met politeísta e não monoteísta. É desse sentido que nós estamos met querer de múltiples dioses ori, Ok, sendo que nós, a mí traducir pide, a mí de sim, perre, y di, ok, el hermano Ricardo dice entonces, ¿qué tenemos que decir entonces? Que nosotros como cristianos somos, yo aviso hoy, monoteísta. politeísta, en el sentido que enseñamos siempre que la politeísta es una creencia pagana, Sí, creencia sí, en múltiples dioses que somos monoteístas. Pero sí, con lo que usted explicó, entonces tenemos que cambiar ese concepto y comenzar a decir que somos politeístas y no monoteístas. ya, ok. Esa es la pregunta. Sí, Dios dio la mi traducción, voy a decir que verano. Entonces, que nos Sí, sí, sí. piensa, nos como cristiano, normal, no somos monoteísta, pero aquí nos tengo hace Dordi, lo cual que voy a explicar, no se mira politeísta, que no se quiere de más con Dios. Ya, adelante. Sí. Nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, un verdadero Dios. Ok, no somos monoteístas, pues no se quiere de un solo Dios, un verdadero Dios. A diferencia de las religiones orientales que adoran a los espíritus de los muertos. Non è, nel contrario, non è altra religione che adora spirito non di morto, in morto. Un ejemplo, en la India, el hinduismo, adoran miles y miles de deidades que le llaman ellos, le llaman dioses. Sì, por ejemplo, in India non adora múltiple diosnan, of deidades que non llama diosnan. Y la misma costumbre tienen en el catolicismo de que adoran a miles de santos, le invocan a los santos, a los espíritus de los muertos. Sì, il mesmo che in Corea nel cattolicesimo, perché non adora o santo non, e también non invoca spirito non di morto. Eso es politeísmo que el papado, la religión católica, heredó de las tradiciones desde los babilonios, los medopersias, los griegos, los romanos, de invocar a los espíritus de los muertos, que ellos llaman dioses. Sì, de seita maniera Roma tambe de sia, tempo pal, in cui foi ture e Babilonia e griego nan turbi arriva, también anda invocar spirito nan di morto, morto nan. Entonces, toda esta tradición de invocación a los espíritus de los muertos lo recibieron de las religiones paganas. Pure sono di invocar spirito nan di morte in anga haie for di religione pagano. Entonces tenemos de que en el catolicismo adoran a María, la veneran, le hacen oración Sì, y también no solamente a María, sino a los difuntos, a los muertos.
Sì, dus den catolicismo también con anda resa na Maria, invoqué nanda venere, y también es morto na. Esto es politeísmo. Ese es el politeísmo. En los países latinoamericanos adoran la cruz y adoran las reliquias, los huesos de personas que han muerto, pero que dicen que tienen poder de hacer milagros, sanidades. Sí, entonces lo ganan otro, Oriente, dice, ¿no? Latino, ok. Sí, nanda adorar eigenlijk también. Wees nanda también, nanda de visa, ¿qué dice otro? Sí, que Esto es idolatría. es de idolatría. Idolatría, porque son ídolos. La palabra de Dios dice que los dioses de las naciones son ídolos. Es idolatría, no es otra cosa. Sí, entonces sí, de idolatría. Sí. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, en las religiones, Y otra en las cosa, por ejemplo, religiones paganas, adoraban a los astros, a los planetas. ¿Por qué motivo? Porque ellos creen que los espíritus de los muertos se fueron al cielo y están en las estrellas, en los astros. sí, en otro religión nanda adorar estrella, planeta, entonces nanda quiere pues espíritu de muerto, de estrella, de planeta, Esto es politeísmo, es idolatría. Por ejemplo, los griegos que adoraban al dios del fuego, al dios de la lluvia, al dios del viento, al dios de la fertilidad, toda clase de dioses para cada cosa, un dios. Sí, entonces se me que griego nanda adorar a Dios y viento, candela, entonces cada un tiene un Dios. Sí, es politeísmo. Así que esa misma tradición tienen los católicos. Hay un santo para cada cosa. Hay un santo para el matrimonio, para el trabajo. Hay un santo para los ojos, para la vista. Hay un santo para todo. Sí, Y es también, invocación a los dioses de los griegos, de los romanos. sí, entonces también en catolicismo también tiene un Dios para otra cosa, un santo pesar, que un santo pesar, ¿ya? Para ojo, para vista, para matrimonio. Entonces, eso es idolatría, eso es politeísmo, De que idolatría, para cada cosa hay un santo, para cada cosa hay un Dios. turcos tiene un santo, para turcos tiene un Dios. Y es la misma tradición en el hinduismo, en el budismo, en todas estas religiones orientales. Para cada cosa ellos tienen una deidad a la que invocan. Sí, entonces también con hinduismo y budismo, para cada cosa tiene una deidad de cual anda enfocando allí, rezan allí. Yes. Sí. So, entonces, ok, Ricardo, ¿me estás así? Yes, déjelo. Sí, yo soy Vale. él dice clarito, clarito. Está muy bien. Dos preguntas. Ismael, ya. Ah, ¿y tiene más preguntas? Sí. Sí, di dos, ó. Listo. Nem sepa um análise. Portanto, nem momento que não vai estudar por parte aqui. Sí, Da, dice, tiene de dos preguntas simplemente para un análisis, ¿sí? lo voy a leer, no, porque en el sentido conocía en la conclusión con Ana Visa es Espíritu Santo de Dios, cual tiene naturaleza divina. Sí, Que sí, en sí. el sentido es que llegamos a la conclusión que el Espíritu Santo es Dios, entonces podemos decir que tiene la naturaleza divina. Entonces, la pregunta está, ¿cómo está va a armonizar lo que nos enseña con lo que el Espíritu profecía de vista de densidad? La pregunta es, ¿cómo vamos a armonizar lo que nosotros enseñamos, que el Espíritu Santo tiene naturaleza divina, que es Dios, con lo que el mismo Espíritu Santo mismo reveló a la profeta, cuál es el Antiwai? Entonces, quiero leer la cita para poder analizar, porque ahí está la confusión, en el sentido que, déjeme leerlo, yo lo mandé en el grupo de chat, Ok. dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla.
porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que Amén. albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiados profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. ¿Ok? Que Amén. la pregunta, ¿cómo vamos a armonizar lo que el Espíritu Santo mismo inspiró a la profeta, que su naturaleza es un misterio, que los hombres no pueden explicarlo, con lo que nosotros enseñamos, que el Espíritu Santo es Dios y en la naturaleza divina comprendemos lo que es? ¿Cómo esos Si, dos si, conceptos armonizan? Esa es la pregunta. si usted continúa leyendo la cita hacia abajo, hace la explicación acerca del Padre como verdadero Dios, la deidad en su plenitud, y luego el Hijo como la deidad en su plenitud corporal, y luego el Espíritu Santo, la deidad en su plenitud espiritual. Esta cita está en el libro Evangelismo también. Sí, sí. Por quizá Y, para clarificar la pregunta, en el libro de Evangelismo, ¿verdad? Dice que hay tres poderes en la divina persona. Él dice clarito, hay tres poderes más altos en el cielo, ¿ok? Sí. Pero si sí, vemos, si nos saco dentro del evangelismo, también se tiene tres poderes más altos del cielo. Está específico mencionado en el evangelismo. Sí, Pero sí. la pregunta es, si leemos esta cita, dice que el silencio es oro. Explicarla amén, no fortalecerá la iglesia. Entonces, esta amén. vista de cita aquí, silencio de oro, estudié o expliqué, no te va a fortalecer la iglesia. Entonces, en ese sentido, Sí, si vemos en estos últimos años, hay guerras, hay separaciones, hay diferentes conflictos que se han levantado en derredor del Espíritu Santo. Si nos va de último, sí, hay aquí diferentes guerras, adelante, separación, conflicto, rondó de Espíritu Santo. Sí. Entonces, la cuestión principal, no para entrar en controversia, pero cuando yo estudio, o cuando yo estudio este tema, lo que yo me enfoco es, lo que usted mencionó también, en la obra que tiene el Espíritu Santo. Si usted amén. comprende, ella dice claramente que eso nos ha sido revelada. Sí, Entonces, sí, dame dice así, que lo que me está visitando, en sentido, ahora me estudia parte aquí, lo que me está enfocar y ver, netamente obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en cada uno de nosotros. Ya. Entonces, con eso quiero decir que en el sentido es, si llegamos al final del camino, vamos a decir, llegamos al final del camino y resultó que grupo A tenía razón o grupo B tenía razón y al final del camino no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nosotros, es decir, transformar nuestro carácter, ayudarnos a vencer los pecados, ayudarnos a someter a la voluntad de Dios. Toda esta cuestión había sido en vano. Ya. De ese sentido, como está visto, si nos caen a final de camino, guerra entre el grupo A y el grupo B, C o D, entonces el resultado al final de camino, puta, A tiene razón, pero nos carácter no va a transformar, nos no vence picar, nos no vence tu defecto, ¿no? Tu recoge Ya. está en vano. Ya. Entonces, en ese sentido, cuando yo leo esa cita, lo que a mí me enseña es que hay controversias que no vale la pena meterse, porque me dice que el silencio es oro, que si el Espíritu amén. Santo mismo me dice que el silencio es oro, no va a fortalecer la iglesia, yo no me meto en eso porque él sabe algo que yo no sé. Él me dice que eso no va a servir bien. En ese sentido me está explicando que o Espíritu Santo dice que silencio es oro, a mí no te va a traer de cuestiones, pero sí avisarme que no te va a fortalecer la iglesia, que no te va a decir iglesia un bom,
netamente está un consejo de cielo para no drena de gente. Que en ese sentido yo estaba viendo que sin saberlo, seguramente hay hermanos aquí en el grupo que quizás piensan diferente de lo que se estudiamos. Eso es seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a crear una guerra que el Espíritu Santo ha dicho, esa guerra no va a ayudar a bien. En ese sentido yo estaba compartiendo. Desde eu me estava avisando que no saco de grupo aqui seguramente por estar em persona, que pensa diferente, que está mire contrário, que está mire outra por lo que nos estudia. Então, que por lanto guerra, o Espírito Santo visava adelantar que a guerra não vai fortalecer a igreja. Nesse sentido, aí está a cita, manda. Nesse sentido, eu mandei a cita. Para Gracias, clarificarlo, gracias. porque lo mandé. Tremendo. ¿Qué pastor puede decir? Después nos está ahí para Eman ATS Ministry. ¿Sí? Steven, laga pastor explica, prometo que duna mais beurt. No, sí, 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 sí. Pastor, sí, pastor. No, solamente dar un comentario acerca de lo que el hermano acaba de presentar. Sí. La palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Está identificado en la Biblia como en términos género masculino. Por Déjame, ejemplo, estaba escuchando sin traducirlo. Disculpe. Sí, dus bij dus nos que Espíritu Santo una persona, está escrito también en término masculino, ¿sí? se muestra el ministerio que hace Este muestra también el ministerio que está así. y que tiene los atributos divinos, es Dios. Y que tiene también atributo divino, que es Dios. También nos muestra de que así como el Señor Jesús lloró porque es una persona y tiene sentimientos, así el Padre también. Y dus mesmo que Jesús llora y tiene sentimiento, mesmo que tata también, dus mismo que Jesús, mismo que tata. También el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, como dice Romanos. Sí, mesmo que también que el Espíritu Santo te queja y exclama. De manera romana. Y el Espíritu Santo también tiene sentimientos de que se entristece. Hay personas que lo hacen entristecer. También el Espíritu Santo tiene emociones que por vida triste. Entonces, el Espíritu Santo muestra a nosotros el camino a seguir, el camino que nos lleva ¿a quién? Nos lleva a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es un confortador, nos consuela, o un consolador que nos consuela, no, es un consejero también. Sí, el Espíritu Santo también está, no se camina, está consolando también. Es un consejero también. Ahora, lo que está revelado en las Escrituras es para nosotros, pero aparte de eso, lo que no está revelado, ya no podemos nosotros meternos a indagar, a investigar o a dar nuestras opiniones si no está escrito en las Sagradas Escrituras. Sí, sí, dus lo que está escrito en la Biblia eigenlijk, que se wordt revelado para nosotros. Então, a parte de sei lo que não wordt revelar aí dentro, nós não temos que drienta bij duiding, se sei não wordt revelar na nós. Porque acerca del Padre también se puede decir lo mismo. No podemos nosotros definir al Padre en términos humanos. Sí, pues die tata por bisa mesmo com eigenlijk, nós não podemos definir tata em término humano. Amén. Pero el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, se lo dijo a Felipe. Sí, pero Jesús dice Felipe, si va a mirar, va a mirar tata. Así que, y no habían visto al Señor Jesús en toda su gloria, ni en la gloria de su Padre, como Él regresará. Sí. Amén. Pero ahí no mira Jesús dentro de su gloria, ni tampoco tata, of manera ahora que vini. Así que lo que nosotros podemos ver de Dios es, ¿qué cosa? Ver los milagros alrededor de nosotros. Podemos verlo a Dios en la naturaleza.
lo podemos ver a Dios en todo lo que Dios hace por medio de los medios naturales. Sí. Dus lo que nos mira, nos no mira Dios, nos mira Dios de milagro en que hace, de naturaleza, de forma y nos mira Dios. Ver Sí. cómo, porque sabe que la naturaleza es el segundo libro que Dios usa para nuestra preparación. El primero es la Biblia. Amén, amén. Sí, sí, entonces nos mira a través de la palabra de Dios. Ya es lo que Dios Entonces, está. cuando vemos cómo se forma una flor, cómo se forma una fruta, cómo el crecimiento de las hojas, todo esto nos muestra los atributos de Dios, que Dios es amor. Sí, dus tu sa que nos mira con fruta da crece, con blachi da crece. Tu sa que da atributo en de Dios que nos mira. En verdad que Dios es amor. Pero lo más grande de que nosotros podemos ver en Dios, cómo cambia el corazón de un borracho, de un drogadicto, de una persona que no tenía a Dios, de una persona que está tirada en el suelo, cómo Dios lo cambia, lo levanta y lo hace una nueva criatura. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos ver a Dios Ya, en sus milagros, en lo que Él hace por nosotros. sí, el coro más grande que nos mira ahora que Dios, nos mira Dios, ahora cambia el corazón, ahora para que un borrachero cambiele, o cualquier otro ende cambiele. El cambio es de corazón, de cosas más grandes que nos mira. Mira Dios, linje. Tremendo. Yo también tengo una pregunta, pero yo voy para, creo que es Jennifer. Muy buenas tardes, pastor. Dale, pastor, sí. Amén. Ya lo que yo quería implementar en lo que dijo el hermano era que la misma profeta dijo que el Espíritu Santo es una persona. Sí, En el libro de Evangelismo, página 446, dice la profeta, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes es del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Pero para mí es muy importante que nosotros establecemos la verdad de Cristo como es. Porque al no saber que el Espíritu Santo también es un personaje, una persona en este trío celestial, podemos muy fácilmente pecar contra él. Porque usted dijo en la parte que usted predicó, usó la palabra blasfemia. Sí. La palabra blasfemia significa que no tenemos respeto, no honramos o glorificamos a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que Dios perdona lo que lo hacemos con Él y con el Hijo, pero no con el Espíritu Santo. Entonces ya eso ya me dice la importancia que yo tengo ¿cómo se dice eso? La responsabilidad que me da Dios para que yo respete el Espíritu Santo y su lugar, porque no es solamente un espíritu, lo que la cita que el hermano dice, si lo estudias un poquito más Werder, uno ve que el contexto que dice la naturaleza habla de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón humano. Es misterioso, no podemos explicar cómo Él transforma al borracho a ser un hombre de Dios. Eso no podemos explicarlo, pero que sí es una persona como el Padre y como el Hijo y que trabajan juntos. Por eso nuestra creencia no es lo que él dijo, sino la otra cosa, porque esos 3 trabajan por un solo ley y un solo propósito. Eso yo quería decir. Sí. Amén. Ok, pastor.
Ahora, corre de una vez paso a mí para traducir, si no, pero corre entero ahí. Bueno, pastor, quiere agregar. Sí, sí, muchas gracias, hermana. Estamos muy de acuerdo con su comentario. Sí, esta opinión que el comentario de hermana. Sí, sí, había una cosa que yo quiero también, quizá también es bueno para explicar, porque muchas veces olvidamos el ministerio de los ángeles, que también es importante, porque ellos también están ahí trabajando en favor de la humanidad, como dice en el libro de Hebreos. Voy a traducirlo. Sí, Ook bij ons olvidar también el ministerio de ángeles. Manera de en hebreo también te pisa. Yo creo que es Hebreo capítulo 1. Vamos a ver el versículo más mejor. Y dice así. Dice en versículo 13, yo creo que está. No, versículo 14 para más corto. Mire que versos 4. E dice, naturno te spirito nanku te sirvi, manda pa sirvi es nanku lo hereda salvación. O sea, esa parte, si tú puedes dar una explicación corto, ah, porque lo que yo entiendo también que el Espíritu Santo es el que dirige también este ministerio de los ángeles. Es lo que llama como de que el Espíritu Santo dirige el ministerio de ángeles. Sí, sí, la Biblia dice que los ángeles son ministros de Dios. Y, y los ángeles, sí, la palabra de Dios dice que los ángeles de Dios nos protegen, nos guardan también, nos ayudan. sí, la Bijbel dice que ángeles de Dios Y, son los que y ayúdanos, guárdanos. y el Espíritu Santo Y Espíritu es Santo, el que está con los ángeles para trabajar con nosotros. sí, es Espíritu Santo que ángeles para cine potrá con nos. La palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Sí, para Dios dice, ángel de Jehová está campa rondo de nos y te defiende nos. La hermana Elena de White habla acerca de los ángeles, que dice que nos protegen y que luchan, pero que son batallas reales entre los ángeles de Dios y los malos espíritus. Mm. Sí, los hermanos vai también para ver die batalla real que tem entre ángeles de Dios y es la malo. Sí, so, así En el también, tiempo de Daniel habla de Miguel, y Miguel significa el que es igual a Dios. Miguel se representa al Señor Jesús, el arcángel. sí, esta den palabra de Dios también, of de revelación también te usa palabra Miguel. Que divisa es un guta manera Dios, el cambio, pero sí también está representar Jesús. De cuadro ahí. Y allí en Daniel vemos que el ángel, que en ese caso era un querubín, era Gabriel, eh, estuvo contendiendo con Satanás, pero hasta que vino el Señor Jesús, que es Miguel, en ese término Miguel, que es el que es igual a Dios, vino a ayudar a quién, al querubín, a Gabriel. Ya, entonces mesmo quando Daniel, botar também parte é ángel Gabriel, pero después Miguel Mesa Bini, son igual con Dios, y a viuda. Entonces, de igual manera, cuando los ángeles están aquí con nosotros, luchando contra espíritus, de igual manera los ángeles, si los ángeles necesitan la ayuda del Espíritu Santo, más ayuda el Espíritu Santo también, supongo, hace lo mismo que hizo el Señor Jesús en el caso del querubín Gabriel, de venir a ayudarlo.
Sì, tem caso também, o se não me de ajuda, eta Espírito Santo também da bem, nesse tem caso de Miguel Cobbini, tem ora que Gabriel estava da base com inimigo. Así que los ángeles son ministros, son ministradores, son ministros de Dios, Significa que del Espíritu Santo. ministran de Dios y Espíritu Santo. Bueno, dame Y ver, según el Señor Jesús, los ángeles todos los días van hasta el cielo, hasta el trono, todos los días ven el rostro del Padre. ok, so segundo também, Bijbel moesten nos que Angelanta vai e bini, cerca e tati anda contempla e cara di tata. Sí, tremendo. Y Tenemos, todos los días ven el trono de Dios, ven al Señor Jesús, ven al Padre, y todos los días ven al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. sí, entonces Angelanta vai e bini, anda mire tata, anda mire io e anda mire Espíritu Santo que está junto con nos. Sí, tenemos dos manos más para finalizar. Yo creo uno, porque el mío está en el aire. Un mano más, el último pregunta o observación para terminar. El hace pregunta o observación, bueno, es por terminar. Sí, Ricardo, ¿me mira su mano? Sí, dice un video chiquito abajo que on. Este me diré parte que nos toma en Jennifer a 13. Sí, This man decía, sí. Yo quise agregar nada más un pedazo pequeño al, de lo que la hermana Jennifer había dicho del pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, yo mandé un cita en el grupo y lo define práctico para cada uno de nosotros poder examinarlo. Mamá nos cita del grupo, definía práctico para cada uno por examinar. ¿Por qué yo lo mandé? Porque cuando ella dijo la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo primero que me vino a la mente fue el hombre de pecado, igual que toma el puesto de Cristo. Ahora, Jennifer mencionar parte aqui, que para mim, junto com a minha mente, tá na nossa visa, é parte de blasfêmia contra o Espírito Santo, ou aqui tem contexto de papado. Vale demonstrar o também que toma lugar de outro. Então, tem sentido, en el sentido para traerlo más personal para nosotros, cómo nosotros podemos estar haciendo igual que el papado, pero en el sentido para con el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. En un sentido nos comporta siendo mismo fue papado, pero en el sentido de tercera persona de deidad, cual de Espíritu Santo, que no está tomando su lugar. Entonces, nada más lo quiero leer y quizás si usted quiere, si el pastor quiere, puede agregar a mi iglesia, entonces pastor, ¿qué pastor por agregar un pida? Revísanos aquí nada de Booking Review and Herald, está en el chat del grupo, dice, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Si rehusáis creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, significa que amáis la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Elegís esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo. Y Dios os permite elegir. En ese sentido, si vemos esta cita, para traerlo personal para cada uno de nosotros, que para traer personal para cada uno de nosotros, en palabras simples, épica contra Espíritu Santo, el rechazo persistente, na responder na invitación a arrepentir. Si Dios está papiando con nosotros para cambiar, abandonar algo, cada día como está persistiendo en que me está cometiendo pecado contra el Espíritu Santo, cual me está rechazando de acuerdo con mi pecado. En el sentido, si vemos la cita, está diciendo para traerlo personal para nosotros, cada día que yo estoy permaneciendo en un pecado, que el Espíritu Santo me convence, como dice Juan 16:8, y yo persisto en negar
arrepentirme, cada día yo estoy cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, al final del camino va a llegar un tiempo que no va a haber más voz. La puerta de gracia ha cerrado y nosotros estaremos afuera. Va a llegar un día, Sí. no va a ir más voz y la puerta de gracia será y no está pronto. Ojalá Huawei, cada uno por tu decisión, cualquier área, cualquier carácter, para Dios querido nos vence. Ojalá que hoy podemos tomar la decisión que cualquier sea el pecado que el Espíritu Santo nos ha convencido, que hoy podemos arrepentirnos, como dice en hebreo, hoy es el día de salvación. Nada más ese pedazo quise agregar con lo que dijo la hermana Jennifer. Amén. ¿No? Amén. Y ahí Lo mismo, gracias hermano, lo mismo con el rechazo de la verdad. es un El poco Espíritu Santo ya convenció de la verdad, pero viene y cerramos la puerta al Espíritu Santo, rechazamos la verdad que está tan clara, eso estamos rechazando el llamado del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que ha inspirado la Escritura y es el Espíritu Santo que revela el mensaje de la verdad escrita en esa Escritura, que nos da a conocer el significado, qué significa. Y la palabra de Dios es su propio intérprete. Sí, es mesmo igual que nós Amén. rechazamos verdade também, nós pega contra o Espírito Santo e sendo também tem com anclar e a palavra de Deus é seu próprio intérprete. Sí, sí. Entonces, Por ejemplo, nosotros aceptamos lo que está escrito. La palabra de Dios dice que el Hijo es el verdadero Dios, que lo adoren todos los ángeles de Dios, que el Hijo, el Padre lo glorifica y le dice tu trono, oh Dios. Todo sí. que nosotros debemos aceptar. Pero si nosotros rechazamos la verdad, estamos rechazando al Espíritu Santo, quien es el que nos dirige a la verdad. Sí, sí, tremendo. Si nos rechazamos verdade, é que nós rechazamos o Espírito Santo também, que te dirigimos em toda a verdade aqui. Assim, única coisa que eu quero dizer para clausurar, ya la hora ya se fue. Único como te dice, parceros, ya ahora va. Que es la palabra dice que el Espíritu Santo nos guía en toda verdad. O sea que toda verdad significa toda parte de la verdad tenemos que aceptar, ¿no? Uno sí, uno no, o lo que me conviene, lo que no me conviene. Así que toda la verdad, o sea, cualquier parte de la escritura que fue revelada a nosotros, quizá por menos importante que puede parecer en nuestra vista, es importante y si nosotros lo rechazamos, rechazamos la voz del Espíritu Santo que nos habla a través de su palabra. Así es lo que me quiere decir Espíritu Santo, en pero tur verdad, así es cada parte de verdad que guarda revelándonos, portava más menos importante que por parte, él nos está rechazando eigenlijk que voz del Espíritu Santo. Bueno, gracias, pastor. Buenas noches, hermana. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Ok. Bueno, por el último, en corto, hermano, es el último pregunta para clausurar. Ok, ya tuvimos. Sí. Madame Talat, parce que Marie si bien l'enclat. Pero Okay. lo que me que bisata, es cosa que ton cos ropi amplio. Anto, mitami la que nos tengo pone un clases non, pa programa aqui, paso tempo tá mucho coltico. Déjame traducir. Sí, entonces esa hermana María dice, ese tema es muy amplio y ella dice que hay que poner algunas clases sobre ese tema. Papa Pia over DJ, anto pate ese documento non bel dat di spiritu profecia y Bible. Junto,
E cose nou ta un kwenti un pastor nos ta invita, anto etabisa sou mes kosnan, também, e pol duna bu Bible, pelo eta contradisi, di kose, paso hopi tekst bibliko, e espírito profecia, e bom espírito profecia, nan nota nan kunana cambia, anto pone nos accepta a eternidad, anto la nos kwe nos takele, Espírito Santo ta muendeta. Nos sin tanto texto, non, tanto prueba nan di Espírito profecia que nos pol mostra, ya, ku pionielo nan no tabata acepta nunca eternidade. E Pero, tabe se no tabisa meol nos pone un clases nan, no un biaso pa clase, pero el me seta un skol pa sí, sinya, pueblo de Dios e quendi eternidade aqui e deidad. Bom? sí, sí, no problem, pero hermana no está, la bomba después hermana va también, el video fue comienzo, entonces senior y hermana bevolking completo, entonces de otro estudio algo por team por sí amplio arriba cena, pero a nuestra cover eigenlijk tekinana, jullie nos tenía tekinan, ya jullie nota bij esa confusión de otro romano. Los hermanos, yo voy a traducir, esta hermana María estaba diciendo que hay que poner documentos porque hay citas que fueron cambiadas sobre ese tema del Espíritu Santo, etcétera, y que los pioneros también creían otra cosa. O sea que hay que poner todas esas evidencias en lugar para así podemos estudiar ese tema. No sé qué es tu opinión, por último. Queridos hermanos, Querido hermano, ¿sí? la palabra de Dios es bien clara La palabra de Dios está clara. que el Jehová el Señor y el Espíritu Santo enviaron a Jehová el Redentor para morir por nosotros. Que cuetate y Espíritu Santo manda el Redentor, porque Cristo Jesús murió para nosotros. Esto está escrito en Isaías 48, 16 y 17. Se escribe en Isaías 48, 16 y 17, que no se les acaba. También está escrito en Isaías capítulo 6, versículos del 3 al 10. También escribir en Isaías 6, versículo... Isaías 6, tú dices, ¿no? Versículo 3 hasta 10. ¿no? Luego tenemos todo lo que está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablando de las tres personas. También el título cual va a revelar de Génesis para revelación va a de tres personas. Que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y también de esa manera te dice en Bible, en tres que dan testimonio, Tata, y palabra, y agua, y palabra, Espíritu Santo. Y nada uno. Esto está bien claro. Sí, de bon claro, en escritura. Los trinitarios enseñan de que Jesús fue por el Padre. Sí, trinitario, antes sin, ¿qué dice el último? Los trinitarios rechazan que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Sí, el trinitario antes rechazar el hecho que Jesús es Dios. Pero la hermana Elena de White nunca estuvo en contra del Espíritu Santo como parte de la deidad, nunca estuvo en contra del Señor Jesús como parte de la deidad, ni en contra del Padre. Pues hermana White también estudié, pastor Misa, nunca estaba de contra del Espíritu Santo como parte de deidad, ni tampoco Jesús como parte de deidad. Yo recomiendo Amén. el libro El deseado de todas las gentes y el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana Elena de White. Sí, me te recomendar el book Desire of Ages, Deseado de toda la gente, y también Hecho de Apóstoles, Act of the Apostles. Sí. Estos son libros originales, libros escritos con la pluma de la hermana Elena de White, y habla acerca del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo con nosotros.
Sí, ese está escrito de hermana Vaigmes, original. Entonces, ese de papi también de Espíritu Santo. Pero estas nuevas hacen creer que el Espíritu Santo es el mismo Jesús o que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Estas son herejías. Ok, dus het pensamento que o Espírito Santo tem mesmo tata ou tem mesmo Cristo, essa é herejía, dus mentira. El Señor Jesús bien claramente dijo, yo voy al Padre y os enviaré otro consolador, al cual el Padre enviará en mi nombre y estará con vosotros. Sim, dus Bijbel is claro que é tata lo vai se que eu, então hora que vai se eu vai se que tata da mano Espírito Santo vai é porta junto conosco. Pero confundiendo las escrituras hacen creer de que nosotros solamente creemos en el Padre como Dios. E confundindo a Escritura, pela que nós quer solamente de tata como Deus. Cuando la palabra de Dios dice que el Padre ha dicho que los ángeles deben adorar a su Hijo. Assim, de alguma maneira, Bijbel diz que é tata está se que angela me se adorar eu. Y el Señor Jesús le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Então, está escrito, tá para escrever. Jesus dice, está para escrever solamente adorar a Deus. Entonces, cuando el Padre dice que le adoren todos los ángeles, el Padre también le dice, tu trono, oh Dios, es cetro de equidad. Sí, también, Deus mesmo está dice adorar a Jesus. O trono é scepter, o texto dice otro, scepter de trono. Entonces, cuando nosotros empezamos a rechazar al Espíritu Santo, estamos rechazando al Señor Jesús como el verdadero Dios también. Sí, se nosotros comenzamos a rechazar el Espíritu Santo, nos estamos rechazando a Cristo como el verdadero Dios también. Y estamos rechazando la doctrina de la segunda venida, porque si creemos que el Espíritu Santo es el mismo Jesús o es el mismo Padre, entonces no creemos que habrá segunda venida del Señor Jesús, porque ya está aquí. Sí, ahora sí, nosotros nos comenzamos a rechazar el Espíritu Santo, nos estamos rechazando también el segundo venida, pues ya no se quiere que Jesús está aquí en Ancaba. Entonces es algo que es bien estricto, confunde a toda la gente y la gente rechaza todo lo que está escrito en la palabra de Dios, está bien claro. Un niño puede entenderlo, está bien claro en la Biblia. Dice, tu cosa es que clara de escritura, hace con mucho para comprender eso aquí. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús dice que Él va al Padre para preparar un lugar para nosotros, pero que luego enviará, en medio del Padre enviará a otro. Sí, dice, bon claro en Juan 4, que de base que está tanto, y nada de man Espíritu Santo. Si nosotros aceptamos las falsas doctrinas de que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, entonces no creemos que el Señor Jesús está en el lugar santísimo junto con el Padre en el santuario celestial. Sí, si nos comienza a pensar que Jesús, Espíritu Santo es mesmo Jesús, al final nos no te va a querer tampoco. Jesús del santuario celestial, lugar santísimo, de que trata. Entonces, al final se rechaza toda la Biblia, porque toda la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final, han de terminar rechazando entera Biblia, se Biblia va a pedir trata del Espíritu Santo. Y tristemente las personas terminan rechazando al verdadero Dios. Si tu conexión se fue, tristemente. Sí, que es triste. Sí, de triste, han de rechazar tu cosa al final. Gracias. Gracias, pastor, Sí, por el tema, que fue muy clarito. Se llama Pastor Danki. Me te recomendas un cuadrante portal LAT. Ahora que vídeo subi, va que por completo. Entonces, cine y nos tiene contexto completo de lo que voy a explicar. Ok, vamos a clausurar. Pastor, puede guiarnos en una oración. Pastor, por guiarnos una de una oración. Sí. Oremos.
Padre nuestro que está en el cielo, Padre que nos da la vida, gracias por la bendición del Espíritu Santo con nosotros. Rogamos, Padre, que nos dé el sello del Dios vivo para poder pasar la última prueba, para ser fieles a Dios, para mantener la fe de nuestro Señor Jesús. Rogamos, Padre, que quite de nosotros toda duda, porque todo está escrito en su palabra, que ha sido revelada y ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Rogamos, Padre, su bendición por los hermanos, por las hermanas allá en el resto del mundo. Gracias. Y rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Gracias.